Bueno, a continuación daremos inicio a nuestro trabajo que tiene como nombre los principales representantes del positivismo. Nuestro grupo está conformado por Giancarlo Vides Abad, Wilder Mercado, Luis Alfredo Parra y mi persona, Giancarlo Alarcón, estudiante de séptimo semestre de Ciencia del Deporte y la Actividad Física. Antes de continuar con los autores, hablaremos de una pequeña introducción cuál es el propósito, es analizar las características epistemológicas que más resaltan estos autores, que son Augusto Comte, que habla sobre el positivismo, Rutherford, Carnap sobre el neopositivismo y Karl Popper, que trata sobre el racionalismo crítico. Seguimos explicando lo que concierne con el positivismo. Cuando hablamos de la palabra positivismo, nos estamos refiriendo a una estructura o a un sistema filosófico que se encarga de estudiar el conocimiento desde la parte experimental. El positivismo tiene origen en Francia en el siglo XIX por su postulado o su autor, que es Augusto Comte, desde 1792 a 1857. Luego, con el pasar de los tiempos, aparece la hermenéutica contradiciendo lo que el positivismo estaba estableciendo en ese momento, diciendo que la hermenéutica decía que todo lo creado y todo lo existente en el mundo venía de una fe divina. En cambio, el positivismo decía que el conocimiento debe ser experimental, es decir, todo lo que existe y todo lo que hay en el mundo debe ser observable o debe ser medible. Así podría ser un conocimiento lógico. Seguidamente, Augusto Comte plantea 5 conceptos básicos de lo que significa el positivismo para según él. En la primera encontramos positivismo sinónimo de lo real, es decir, que todo lo que se encuentra en el mundo es real debido a que pasa por un método de experimentación, es decir, todo conocimiento debe ser válido después de ser estudiado científicamente. Luego dice que es el positivismo sinónimo de lo útil, es decir, que debemos utilizar el positivismo para la construcción y la renovación de los problemas sociales. Seguidamente encontramos el positivismo contrario a lo negativo, es decir, él plantea que todo autor o todo filósofo que esté en contra de sus pensamientos o de sus ideales como positivistas siempre van a llevar una parte negativa. Encontramos el siguiente, que es sinónimo de lo relativo, es decir, que constantemente la sociedad va sufriendo una serie de cambios que la hacen relativa. Por último, encontramos 3 estados del conocimiento que plantea Augusto Comte por donde debe pasar el positivismo o el conocimiento. Él decía que el conocimiento debe pasar por lo teólogo, es decir, como lo plantean muchas personas, que lo creado en este mundo viene por un ser divino, que no tiene un carácter experimental, es decir, que no es demostrable, no es medible, no es observable, no se siente. El segundo plantea lo metafísico, es decir, le estudia los fenómenos que se encuentran en la naturaleza, pero sin apoyarse en un ser sobrenatural. Y por último encontramos el positivismo, donde dice que todo es positivo mientras sea válido, mientras sea demostrable, mientras sea experimentado, y así conocimiento es algo verificable. A continuación daremos a conocer lo que es el neopositivismo. El neopositivismo dice que surge en la primera década del siglo XX por medio del filósofo Moritz. El neopositivismo es una visión filosófica nacida del empirismo moderno, en la experiencia de la Escuela de Viena, que se fundamentó en una filosofía científica cuyo modelo a imitar eran las matemáticas, la lógica y la física. También es denominado positivismo lógico y a la vez empirismo lógico. El positivismo consigue los enunciados que no pueden ser verificables, son catalogados como pseudocientíficos, es decir, que se presentan como científicos pero no están basados con métodos científicos. En el positivismo aparece el señor Rudolf Carnap, que plantea una teoría científica con una tarea axiomática, es decir, que se hace evidente y se acepta sin requerir demostraciones previas. De igual manera formula la lógica de primer orden
y los divide en tres ramas, que es el lógico, el observacional y el teórico. A la vez existe un conjunto de postulados teóricos que se presentan en una definición explícita de los términos vocabularios observables. Continuando con esta interesante exposición, tenemos por último lo que es el racionalismo crítico. Este postulado consiste en un sistema filosófico propuesto por el señor Karl Popper, que consiste en una ciencia racional y que por tanto nuestras creencias se someten a la crítica y pueden ser reemplazadas. El racionalismo crítico es la base principal de la filosofía y consiste en hacer una crítica al positivismo lógico. El señor Popper también se opone al empirismo, ya que éste se basa en la naturaleza y en la experiencia de los sentidos. Popper, siguiendo con su postulado, propone 8 críticas, que son las siguientes. La primera, las ciencias naturales y sociales. Segunda, conocimiento científico que es siempre hipotético. Tercera, el método científico ha de diferenciarse por la aplicación del método crítico. Cuarta, la objetividad científica radica en el enfoque crítico. Quinta, toda teoría convincente prohíbe determinados acontecimientos. Sexto, aprobar y verificar las teorías. Séptimo, no hay fundamentación de la verdad de las teorías científicas. Octavo, el método crítico carece de sentido. Para que puedan entender un poco sobre este postulado como lo es el racionalismo crítico, cabe destacar que dentro de el señor Karl Popper, dentro de este postulado, siempre va enfocado a la crítica del positivismo, siendo algo fundamental en esto, ya que el empirismo, por ser criticado, no recobra la misma importancia que tenía anteriormente, ya que el señor Popper, a partir de esto, toma un gran auge en la ciencia y en la cultura de todas las naciones. Bueno, a manera de conclusión, le queremos dar las gracias a todos por la atención prestada. Esperemos haberles llegado a sus mentes. Cabe notar que estos postulados son un poco difíciles de interpretar, pero que todos van enfocados a la mejora de la ciencia y al construir unos métodos científicos, físicos y sociales que son de demasiada ayuda y que a la vez son indispensables hoy en día en la investigación, siendo esta la base fundamental del conocimiento de toda persona.